desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos, esto es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Y hoy, como cada viernes en nuestra cita, vamos a hablar de temas relevantes para el manejo del paciente crítico. Llevamos varias semanas ya en una serie de reanimación cardiopulmonar y de temas relacionados. Hoy vamos a hablar de el cuidado posparo cardíaco. Vamos a hablar del síndrome posreanimación y vamos a hablar un poco de la historia. Vamos a hablar un poco de la evidencia, pero antes de eso quiero darles un agradecimiento enorme por el crecimiento que hemos tenido. Es lento, sabemos que esto es de nicho, que esto no es de muchas personas, que es poca la gente que acude a nuestra cita, porque nuestro podcast, además de que sé que es largo, que los episodios son muy largos porque tenemos que revisar al detalle cada tema, sabemos también que esas pocas personas que nos siguen son muy valiosas y con que una persona escuche todo el episodio me doy por bien servido, porque el trabajo que se hace para cada episodio es de lectura, de búsqueda, de revisión, y es compartir también muchos años de experiencia precisamente desde el escenario prehospitalario hasta la unidad de cuidado intensivo. Este capítulo le quiero dar un saludo muy especial. Algunas personas que hacen que esto sea posible, que lo sintonizan, que lo disfrutan y que motivan. A Jaime Restrepo, a mi amigo Máquina, un abrazo muy especial y un saludo, que yo sé que está escuchando este capítulo y este va especialmente dirigido. Gracias por los mensajes y por el apoyo. A Luces, mi esposa, que siempre es el primer comentario en todos, que siempre me está apoyando y está recogiendo el desorden después de la grabación, la consola y demás. Un saludo enorme y un abrazo y el agradecimiento siempre. Y Andrés Cairol, la PH Latam, su revista, es un ídolo, es un referente. Recientemente ha publicado en el Concilio Europeo de Resucitación, NRC. Es un ejemplo para seguir para todos en Latam. Para mí uno de los mayores expertos en reanimación. Un saludo muy especial y una admiración enorme por su trabajo y por todo lo que hace. Así que sin más preámbulo, hablemos del síndrome posparada cardíaca. El síndrome posparada cardíaca, fundamental y preocupantemente recién aplicado en las guías de reanimación, pero no recientemente descrito. Sabemos que el síndrome posparada cardíaca fue descrito aproximadamente después de las compresiones torácicas y cuando empezamos a tener cada vez más pacientes que tenían retorno a la circulación espontánea. Pero de forma, yo creo que por formal, en la década de los 70, el doctor Vladimir Negovsky, una de las personas a las que más le debemos en reanimación, describe esto y lo denomina enfermedad por reanimación. No hay muchos cambios significativos y es que a pesar de estos avances y prácticas en reanimación cardiopulmonar y en la medida en la que los cuidados críticos se desarrollan a partir de 1953, la tasa de mortalidad general después del retorno a la circulación espontánea no ha experimentado una mejora sustancial en estos más de un medio siglo de aplicar de manera sistemática mejores prácticas en la reanimación, en el cuidado por reanimación o resucitación, como les gusta a algunos llamarlo. Y lo que les quiero contar es que hay muchas variables en este síndrome por reanimación. Yo creo que nos tenemos que parar en un punto donde miramos que la reanimación cardiopulmonar, como se haya llevado a cabo, también tiene una responsabilidad muy importante y tiene un papel muy importante en lo que continuará
o en lo que se denomina cuidado post-reanimación. Y hay que entender varios aspectos. Primero, la duración de la reanimación cardiopulmonar. La segunda, la causa del paro cardíaco y qué tanto se solucionó al finalizar la reanimación cardiopulmonar. Sabemos que muchos pacientes van a tener causas no completamente solucionadas en el momento del retorno a la circulación espontánea. Por ejemplo, los pacientes que tienen retorno a la circulación espontánea por un síndrome coronario agudo, un paciente infartado que recibe terapia eléctrica, compresiones y demás, el vaso con toda seguridad sigue ocluido y solamente hasta que se lleve una estrategia de reperfusión esa causa no estará solucionada y el riesgo de recurrencia es muy alto. El paciente que tiene, por ejemplo, hipercalemia porque no se ha sometido a diálisis es un paciente que cuando se reanima y si es que se enfoca de forma correcta, él va a continuar hipercalémico en el estado posparo cardíaco hasta que no se dialice. Sin embargo, la reanimación y las medidas de reanimación han mitigado de cierta manera el punto crítico que los llevó a paro y los dejan en una condición que va a variar significativamente. Así que la idea de que el mayor esfuerzo y que probablemente el aspecto más complejo de la reanimación ya se llevó a cabo, que fue el paro cardíaco, es lejos de ser algo cierto y probablemente el manejo del posparo cardíaco sea un reto mayor por dos aspectos fundamentales. El primero, porque los pacientes en posparo van a tener realmente una cosa que se llama síndrome posparada cardíaca. Y la segunda es porque hay una causa de paro que está o parcialmente solucionada o no solucionada y que probablemente una reanimación mal hecha también trae consigo problemas adicionales, problemas que conocemos y que son la hipoxemia, la acidosis metabólica y probablemente la acidosis respiratoria. Entonces, estos aspectos son muy importantes y tenemos que tenerlos en consideración. Sabemos que el cuidado posparo cardíaco es una fase absolutamente intensiva en la que necesitamos un enfoque multidisciplinario, muy estructurado y ejecutado de manera consistente. La evidencia disponible revela una variabilidad brutal en el tratamiento y en los resultados de los pacientes. Y no es lo mismo la parada cardíaca en el bajo nivel de complejidad, en el escenario prehospitalario y por supuesto en el nivel más alto de complejidad. Y evidentemente hay una disparidad observada en los resultados clínicos entre centros. Y esto apunta a desafíos inherentes a implementación, a educación continua, porque hay que reforzar más el cuidado posparo cardíaco. No puede ser solamente una lección de un programa de entrenamiento, porque todas las personas son responsables del cuidado posparo. Claramente los pacientes que salen del paro cardíaco deberían ser llevados a una unidad de terapia intensiva, una unidad de cuidado intensivo, pero hasta que esto no ocurra, la responsabilidad recae sobre el que reanimó el paciente. Y es su propósito pues dar lo mejor de sí para que esto continúe de la mejor manera, y esto necesita sin ninguna duda recursos y una cultura organizacional que permita tomar decisiones adecuadas y encaminar el paciente para disminuir la recurrencia y mejorar los resultados desde todo tipo. Estos aspectos nos tienen que hacer pensar que esta brecha se tiene que cerrar y que la optimización del cuidado posparo cardíaco es un objetivo continuo que exige programas de mejora en la calidad, auditorías regulares para cerrar esta brecha que les decía entre la evidencia y la práctica clínica. Y les voy a hacer una propuesta. Yo tengo una visión del posparo cardíaco. Yo creo que podemos hacer tres partes muy importantes de este conversatorio. La primera es hablar de los principios generales del manejo posparo cardíaco con un enfoque de ABCDE. Luego hablamos de la evidencia. Y por último, mi propuesta, que es probablemente la propuesta que quede plasmada en la segunda edición del curso de ACLS de EXI, que es una propuesta por peldaños, y vamos a hablar un poquito más de esos aspectos. Entonces arranquemos con los principios generales del manejo posparo, arrancando desde ese enfoque de ABCDE. Vamos a situarnos en el escenario de un paciente que sale del paro tras ser reanimado y que vamos a tratar de enfocarlo, vamos a tratar de estabilizarlo y vamos a tratar de mantenerlo hasta la llegada a la unidad de cuidado intensivo. O sea que van a haber algunos apuntes que van a ser útiles en cuidado crítico, pero muchos de los apuntes también van a ser muy útiles fuera de la unidad, en el servicio de urgencias, en la ambulancia, en el bajo nivel de complejidad. Entonces arranquemos con el primero. El paciente sale de paro, tenemos retorno a la circulación espontánea porque tenemos pulso, porque tenemos aumento en el valor de la capnografía continua
y sabemos que el paciente tuvo ese retorno. Vamos a tenerlo que enfocar y quizás algunos aspectos importantes es determinar la duración del paro cardíaco. Problema muy importante. Y el problema es muy importante porque yo les quiero contar que existen unos 2, 3 o 4 minutos perdidos en la mayoría de las reanimaciones cardiopulmonares, especialmente cuando ocurren en escenarios hospitalarios. Y es que habitualmente cuando el paro cardíaco no se lleva a cabo en el servicio de urgencias, ni en el quirófano, ni en la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, cuando es en hospitalización, muchas veces el paro puede ser no presenciado. Cuando el paro no es presenciado, la primera persona que activa el código suele iniciar maniobras de soporte de vida básicas, pero no suele iniciar el conteo del periodo de paro. Entonces muchas veces ese inicio del paro cardíaco no está documentado y puede ocurrir en cualquier escenario. Y pueden pasar 2 minutos, 3 minutos o 4 minutos hasta que se inicie ese conteo. Cuando se inicia el conteo, muchas veces esos 7, 8 minutos de paro que te reportan pueden ser 10, 12 o 15. Entonces, generalmente hay una inexactitud habitual del tiempo de paro. Generalmente el tiempo es muy impreciso, porque quien registra empieza a llevar a cabo su tarea una vez llegue a ser parte del equipo de reanimación, y eso a veces tarda un par de minutos, 3, 4, qué sé yo. Entonces el tiempo es importante, la causa de paro es importante, el paciente sale, arrancamos con lo básico y lo fundamental que es la monitoría continua y arrancamos con la vía aérea. El aseguramiento de la vía aérea pues dependerá de 2 factores. El paciente tuvo o fue necesario manejar la vía aérea durante el paro. Si la respuesta es sí, pues en este caso vamos a asegurarnos de que no haya un desplazamiento del tubo, que si hay capnografía continua y continúa habiendo una onda de buena calidad, probablemente el tubo esté bien posicionado, pero se verifica la profundidad del tubo, se verifica la integridad del neumotaponador, se verifica la presión del neumotaponador, que esté en valores adecuados, idealmente midiéndola con un manómetro para llegar a valores cercanos a 32 milímetros de agua, que sea un valor que sea el que se espera y que sea adecuado. Si es un dispositivo supraglotico se hace una labor similar. Evidentemente la presión del neumotaponador en un supraglotico es mucho mayor que en un tubo endotraqueal. Y se debería básicamente evaluar la mnemotecnia de DON cuando hay problemas o se sospechan problemas en la vía aérea. DON, la D es que verificar que no haya desplazamiento, obstrucción, neumotórax o que haya fallo en el equipo. Incluye el neumotaponador, el ventilador o el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Cuando el paciente no tiene una vía aérea, cuando el paciente solamente fue ventilado con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, acá hay un aspecto muy importante. Cuando el paciente sale de paro, en general está hemodinámicamente comprometido, el miocardio está aturdido, está ese fenómeno del stunning cardíaco. Entonces, apresurarse a una secuencia farmacológica de intubación podría ser un problema muy grave, ya que la mayoría de los agentes tiene un efecto de frenar la respuesta simpática, de hipotensión profunda, y esta decisión mal tomada podría traer consigo problemas importantes, y el problema sería volver a recurrir a una parada cardíaca. Así que no es importante intubar en estos pacientes, es importante asegurar la oxigenación y planificar adecuadamente un manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, que no se me confunda el término y que no se malinterprete. Probablemente un paciente que termina con alteración del estado de conciencia, con un trastorno grave de la oxigenación y con algunas de estas consideraciones va a necesitar una vía aérea avanzada. Planifíquela. El paciente se beneficia de la oxigenación y de un manejo avanzado bien estructurado. Con respecto a la ventilación, una ventilación controlada es muy importante para regular los mecanismos homeostáticos en un paciente en posparada cardíaca. Generalmente los pacientes pueden estar hipercápnicos, hipoxémicos, y es imperativo evitar la hipoxia. Por supuesto, la hiperoxia también puede ser perjudicial, y por ello las guías de ILCOR del 2020 y el Concilio Europeo de Resucitación del 2021 recomiendan mantener saturaciones que van a variar de forma significativa de acuerdo a la guía entre 92 y 98, algunos dicen de 94 a 98, titulando la fracción inspirada de oxígeno al mínimo necesario. O sea que en términos generales lo que uno espera es tener la mínima FiO2 que garantice una saturación adecuada. La FiO2 debe ser reducida rápidamente y posiblemente desde ese 100% donde arranca inicialmente, después de la intubación,
para mitigar el riesgo de hiperoxia, la cual puede generar radicales libres y provocar vasoconstricción cerebral. Eso lo sabemos todos, y esto es muy contraproducente para el cerebro, que ya está comprometido por el efecto de la hipoperfusión y del periodo de paro cardíaco. Entonces, en este caso, para nosotros la capnografía continúa siendo el método más confiable para confirmar y monitorizar continuamente la colocación de un dispositivo avanzado de la vía aérea. Esto incluye un tubo endotraqueal y además puede proporcionar información muy valiosa sobre la calidad de la RCP que ocurrió en el pasado antes de que el paciente saliera, y que informa del retorno a la circulación espontánea, y que posteriormente es una herramienta muy útil para controlar la ventilación, que la estemos haciendo de forma adecuada. Sabemos que hay algunas condiciones donde la capnografía no es el mejor método, que ocurre por ejemplo en los pacientes con embolias pulmonares masivas, donde aumenta el espacio o el volumen muerto, el espacio muerto, y en este caso la capnografía no es tan confiable, pero tenemos que tener un alto índice de sospecha de que se trataba de una embolia pulmonar para de pronto no tener el capnógrafo como una herramienta tan útil. Hay otros casos donde también la capnografía puede tener un papel limitado, pero en general es una herramienta excelente para la toma de decisiones. Así que la ventilación tiene muchísima importancia, y no se trata solamente de que en este pensar y trasegar en el posparo cardíaco se piense que más oxígeno es mejor. Esto requiere una gestión precisa y seguimiento adecuado, y cuando tengamos la posibilidad, pues los gases arteriales son muy útiles. Les dejo una cuña importante. La definición de hiperoxia en el posparo ocurre cuando esos primeros gases arteriales tenemos una presión parcial de oxígeno mayor de 300. Esa es la definición operativa, y claramente pues hay que evitarla a toda costa. Lo que sigue, la parte circulatoria y la estabilidad hemodinámica y el manejo del choque son muy importantes. La inestabilidad hemodinámica es una característica prácticamente universal en todos los pacientes que han logrado retorno a la circulación espontánea. Y hay un modelo que es bien interesante, que trata de explicar el comportamiento hemodinámico de los pacientes. Un modelo de bomba, líquido y contenedor. Bomba el corazón, el líquido por supuesto el volumen circulante, y el contenedor los vasos, para poder entender que el bajo gasto puede ser probablemente disfunción de bomba, déficit de volumen o vasodilatación en el caso del contenedor, o la mezcla de ellos. Y esto es una analogía que nos sirve para abordar el choque posparo, y que en todo caso es imperativo reconocer que no toda hipotensión o bajo gasto, vamos a dejarlo en bajo gasto porque la hipotensión es algo un poco más discutible, que todo bajo gasto se maneja de la misma manera. La clave tiene que ser una evaluación exhaustiva del perfil hemodinámico individual del paciente para guiar intervenciones. Y claramente nunca se debería administrar líquidos a ciegas, que era una costumbre muy socorrida hasta las guías del 2015, donde se hacía una recomendación de entrada de la administración de 2 litros de cristaloides. Y esto básicamente era una conducta peligrosa que persiste en el tiempo. Hay muchas personas que aún siguen pensando que es una buena práctica administrar 2 litros de cristaloides en el posparo cardíaco, en un corazón que está en stunning, en un corazón que está aturdido, en un paciente que pudo haber tenido un edema pulmonar previamente, y que 2000 de cristaloides se convierte en un reto muy importante. Entonces la evaluación hemodinámica dirigida pues va a algunos aspectos que son muy importantes. Cuando uno tiene la posibilidad de la monitoría circulatoria invasiva, de poner una línea arterial y evaluar la presión latido a latido, uno puede encontrar muchas cosas. La presión arterial rara vez sola y por sí sola es un buen modelo de predicción hemodinámica. Simplemente a lo que nos hace referencia es a la presión hidrostática que genera la sangre contra las paredes, pero la variabilidad de pulso, cómo responde el paciente al volumen y los cambios que pueden existir relacionados precisamente, puede llegar a ser una mejor respuesta o un mejor valor. Cuando tenemos la posibilidad de hacer POCUS, esta es una herramienta invaluable y proporciona guía dinámica sobre el estado del llenado cardíaco, la función ventricular. Podemos evaluar la bomba, y esto es muy importante, pero también además de evaluar la bomba, las válvulas, la presencia de algunas condiciones que podrían estar asociadas como el taponamiento cardíaco en algunos pacientes, por ejemplo en el posoperatorio de cirugía cardíaca, que pueden generar y ser las causas de choque. Este enfoque también permite diferenciar etiologías de bajo gasto. Esto es una herramienta invaluable como lo hemos determinado, pero que también depende del operador sin ninguna duda.
y que no siempre está disponible en todos los niveles de atención. La ecografía no es el futuro, es el presente, y básicamente seguirse formando es una muy buena idea. Así que cuando tengo la posibilidad de determinar el fallo de bomba, cuando sé que mi paciente tiene un choque cardiogénico o por la etiología del paro o por el aturdimiento miocárdico, por el tiempo de reanimación, eso se manifiesta como una reducción de la contractilidad que se puede evaluar con el POCUS, y es fundamental para poder establecer el uso de inotrópicos, para pensar si se elige uno u otro, y que en virtud de lo que tengo para poder monitorizar a mi paciente puedo tener disponibilidad generalmente de butamina, que es un poco más universal, o tomar decisiones sobre milrinona o levosimendan. Eso más reservado para unidades de cuidado crítico, donde puedo llegar a evaluar de forma más objetiva cómo se está llevando a cabo la perfusión, y también entendemos que muchos de estos inotrópicos son inodilatadores, aumentan la fuerza de contracción pero generan vasodilatación, y podría llegarse a necesitar de manera conjunta la competencia de un inotrópico y un vasopresor. Por ejemplo, milrinona y noradrenalina, o levosimendan y noradrenalina, y tener la posibilidad de hacer gases con frecuencia para poder establecer cómo está el lactato, cómo está el gasto. La evaluación del gasto es multidimensional, y en algunas escuelas, en algunos casos y algunas personas pues siguen prefiriendo la monitoría hemodinámica invasiva con el uso de catéteres en la arteria pulmonar o dispositivos como el PICO, que para algunos son muy útiles. En mi caso particular y en el lugar donde ejerzo mi práctica clínica, no suele ser la conducta habitual. En otros casos, cuando el choque es mucho más profundo, hay la posibilidad de utilizar otras alternativas como balón de contrapulsación intraórtico. Para otros existe la posibilidad del puente con oxigenación por membrana extracorpórea con ECMO, o incluso dispositivos de asistencia ventricular percutánea como Impella, que puede ser una opción en centros especializados. Sin embargo, les tengo que decir que la evidencia para su uso rutinario es bastante controversial, y hay algunos estudios como el IABP Shock 2, que evalúa el balón de contrapulsación intraórtico, y el SLS Shock, no han demostrado un beneficio consistente en la mortalidad, porque su implementación tiene que ser en centros con experiencia, con una rigurosa selección de pacientes y una cuidadosa capacidad de sopesar riesgos y beneficios. No es sencillo poner un Impella, no es económico, barato y fácil montar a alguien en ECMO. Poner un balón de contrapulsación puede ser un poco más económico que las otras dos, pero también tienen que tener criterios bien establecidos, y un balón tiene que quedar bien puesto para que funcione, y se tiene que saber muy bien titular el balón para que realmente su efecto de asistencia sea el adecuado y el esperado. Y en algunos casos en particular, pues esto con la mezcla de fármacos requiere, por supuesto, una competencia mucho más alta, y esto no es lo que ocurre por fuera de las unidades de cuidado intensivo. Los pacientes con falta de volumen, aunque no es la causa primaria, puede llegar a ocurrir o puede coexistir o contribuir, especialmente en escenarios de trauma, o cuando hay pérdidas insensibles, hemorragias ocultas, pacientes que tienen parada cardíaca tras emergencias hiperglicémicas como un estado hiperosmolar hiperglicémico, que pueden tener pérdidas importantes. Y en ese caso en particular, pues la administración de pequeñas cantidades de volumen puede ser una buena idea. La administración de grandes volúmenes de cristaloides es claramente, como lo habíamos dicho, una mala práctica que debería abolirse de una vez, y quedar ahora solamente con una evaluación objetiva, una evaluación dinámica de la respuesta a volumen mediante las herramientas disponibles para ese propósito. Terminado esto, pues trataremos de establecer si hay problemas de choque distributivo. Los pacientes que están en un estado posparada cardíaca, especialmente cuando un paro cardíaco es prolongado, más de 15 o 20 minutos, la respuesta sistémica de isquemia reperfusión posparo puede causar una vasodilatación significativa. Esto funciona muy parecido a como ocurre un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en este caso particular probablemente el uso de vasopresores como la norepinefrina sea la primera línea de tratamiento y lo que se debería considerar en un momento determinado. Trabajar por metas de presión arterial en la parte circulatoria siempre ha sido uno de los aspectos que uno revisa en los algoritmos, y es que el COR en el 2020 y el Concilio Europeo de Resucitación en el 2021, derivado del COR, hacen una recomendación enfática en evitar y corregir de inmediato la hipotensión, que se define como una presión arterial sistólica menor de 90 o una presión arterial media inferior de 65.
Hay algunos estudios y centros que sugieren un objetivo de presión arterial más elevada, por encima de 80, por ejemplo, citando preocupaciones que son naturales, por supuesto, sobre la autorregulación cerebral, sobre el estado posisquemia, que pueden hacer que el flujo sanguíneo cerebral sea más dependiente de la presión arterial media. Sin embargo, hay un ensayo que se hizo en el 2022, el ensayo VOX, y no encontró diferencias significativas en los resultados en objetivos de presión arterial media más bajos entre 63 y los más altos 77. Esto sugiere que no nos podemos descontrolar. Y hay una de las frases que yo repito con mucha frecuencia en los cursos de reanimación. La que más repito y la que más la recuerdo a la gente es que trabajar por meta suele ser un problema, y cuando tengo un paciente en un estado posparada cardíaca y no tengo suficientes elementos, que no empeore, también es una muy buena intervención. Si yo logro mantener a mi paciente con lo que tengo en la mano, porque no tengo disponibilidad de dispositivos de asistencia ventricular, no tengo disponibilidad de inotrópicos, pues entonces lograrlo con mis bolos de vasopresor o con lo que pueda hacer bien enfocado, pues también tiene bastante mérito. Entonces, lograr metas a veces puede ser difícil, y preocuparse por metas más altas, de valores de medias por encima de 80, pueden hacer o pueden generar problemas mayores, porque a veces se logra o se intenta apuntar a un objetivo sin importar la forma en cómo se va a conseguir. Y esta no es la reanimación fisiológica que nosotros esperamos. Tenemos que tener muy en cuenta que se tiene que hacer un manejo farmacológico y que eso es una herramienta clave. Y me voy a centrar un poco en el entorno prehospitalario y en hospitales de baja complejidad, cuando no hay monitorización invasiva avanzada. Y es que abordar la inestabilidad hemodinámica en el periodo posparo temprano, y antes, por supuesto, la llegada a la unidad de cuidado intensivo, cuando no hay un paciente con línea arterial, cuando no tengo la posibilidad de esa evaluación dinámica y continua, pues se convierte en un verdadero reto. Y es el reto de la mayoría de los posparos cardíacos. Sin embargo, se pueden emplear principios y herramientas que pueden guiar el uso de líquidos o vasoactivos o de algunos inotrópicos cuando estuvieran disponibles, y se debería pues optimizar este enfoque cuando hay entornos con recursos limitados, la mayoría. Primero, evaluar el volumen intravascular. Uno tiene que tratar de establecer si la causa de paro del paciente lucen hipovolémicos. Si uno tuviese un ecógrafo fantástico, podemos evaluar la cava, podemos evaluar cómo se encuentra el paciente y tratar de establecer si el tanque realmente está vacío o bajo, y si el problema es esto o es la resistencia vascular, el contenedor, que es una buena posibilidad. Entonces, cuando hay evidencia de hipovolemia, la administración de líquidos nunca debe ser a ciegas. Se debe buscar activamente evidencia de hipovolemia, signos clínicos que puedan llegar a ser muy útiles, pero que no son exclusivos de hipovolemia. La piel pálida, la piel fría, los pulsos débiles, la ausencia de ruidos pulmonares. Vale la pena auscultar y tratar de establecer que no hay mucha congestión pulmonar. A veces es un reto, pero hay que intentarlo. Y no podemos ser inferiores al reto. Siempre que vamos a reanimar en el posparo, si tenemos la certeza de hipovolemia, por favor hagámoslo en bolos pequeños y titulados a la cabecera del paciente, bolos de 250, máximo de 500, y la clave es estar reevaluando la respuesta del paciente, y cuando lo que falta es sangre, no pretender reponer el volumen o la sangre perdida con cristaloides. Sangre se debería reponer con sangre, y eso es un principio muy importante. Siempre sé que no está disponible en todos los escenarios, pero es un principio que uno tiene que recordar. Vale la pena evaluar permanentemente la respuesta al volumen, y hay que tener una precaución extrema en el paciente posparo. Ese aturdimiento miocárdico, ese stunning, es muy común, y administrar volúmenes excesivos va a llevar o puede llevar rápidamente a sobrecarga de volumen, a un empeoramiento del choque cardiogénico, a más edema pulmonar, por supuesto edema cerebral, y esta generosidad con los líquidos debe ser muy limitada, muy limitada. Cuando bordo el contenedor y la bomba para tratar de establecer qué necesito, los vasopresores como primera línea, si es que el paciente tiene hipotensión persistente a pesar de una precarga adecuada después de algunos bolos de líquidos cautelosos. El problema más probable suele ser vasodilatación, un choque distributivo o una combinación con disfunción miocárdica. Y este escenario, los vasopresores van a ser la piedra angular en el tratamiento. La noradrenalina sigue siendo el vasopresor de primera elección, y la idea es que se puede utilizar de forma segura por una vía periférica.
a unas dosis que realmente hay que ajustar y hay que hacerlo de forma correcta. En los escenarios prehospitalarios o de baja complejidad y por un corto periodo de tiempo, cuando no hay posibilidades, uno puede hacerlo por una vía periférica de buen calibre, por una vena proximal, antecubital o yugular externa, monitorizando cuidadosamente el sitio de infusión por el riesgo de extravasación, que es como el aspecto más temido, pero en general les cuento que es bastante seguro y se puede iniciar a dosis tan bajas como 0.05 microgramos por kilo minuto y lo tenemos que ir titulando. Vale mucho la pena que el entrenamiento para la administración de vasopresores también incluya cómo se prepara, en qué solución es compatible y qué tanto se puede llegar a concentrar cuando se pone por una vía periférica o por una vía periférica, una vía central, perdón, de inserción periférica como un PIC, un catéter de línea media, cuándo, y eso realmente vale la pena conocerlo. Necesita entrenamiento específico y supera pues el alcance de nuestra revisión del podcast del día de hoy. El uso de push dose pressors, el de vasopresores en bolo, en el entorno prehospitalario o de urgencias con recursos limitados, donde una infusión continua puede ser no sencilla porque no hay disponibilidad de bomba de infusión o porque tengo la bomba de infusión con algo diferente, pues puede ser una herramienta de rescate, pues una herramienta más o menos ahí de transición. Sin embargo, su utilidad en el posparo cardíaco no ha sido evaluada por grandes estudios o grandes ensayos clínicos, o sea que estamos trabajando en un área de penumbra. Claramente la administración de dosis de adrenalina, de dosis pequeñas de adrenalina de 10 a 30 microgramos cada 3 a 5 minutos puede mejorar la presión arterial y los signos de gasto, de bajo gasto, mejorarlos. Sin embargo, aumenta muchísimo el riesgo de arritmias y cuando se trata de una cardiopatía isquémica, la administración de bolos de adrenalina puede precipitar la presencia de arritmias y aumentar el riesgo de recurrencia. No estoy diciendo que está absolutamente contraindicada, pero necesita una muy acertada administración utilizando dosis bajas, tratando de que los picos no sean esos picos que ocurren porque uno lo ve con frecuencia, esos picos de frecuencia cardíaca que llegan a 160, 170 de los pacientes que en el posparo quedan con el influjo de la adrenalina circulante, pues será mucho más marcado cuando en el posparo como estrategia para mantener la perfusión se utilicen bolos de adrenalina. Y la fenilefrina, pues en dosis de empuje es una opción que funciona bastante bien para administrar bolos desde 50 hasta 200 microgramos. Es una muy buena alternativa sin aumentar mucho la frecuencia cardíaca. Sería un escenario ideal para muchos pacientes. Sin embargo, la fenilefrina no está universalmente disponible en los bajos niveles de atención en las ambulancias. Yo sé que hay algunos en las que sí, pero en general no está muy disponible. Hay que tener una enorme precaución con estos bolos de vasopresor porque es una medida puente. Mientras se puede establecer una infusión continua, requieren una monitorización muy estrecha de la presión arterial, toca no invasiva por supuesto, pero muy estrecha, porque su efecto es transitorio y puede causar bastantes fluctuaciones y hay un riesgo importante de arritmias que lo habíamos mencionado. No está exenta de riesgos, se puede utilizar pero con la precaución que conocemos. Y la presencia de inotrópicos es un poquito más difícil. Tratar de establecer que hay disfunción miocárdica sin un ecógrafo y sin una medida objetiva de valoración hemodinámica suele ser un reto mayor cuando no hay suficiente experiencia clínica. Sin embargo, cuando la experiencia permite hacerlo, el uso de algunos medicamentos como la dobutamina es una buena opción. La dosis de la dobutamina es de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. Dosis por encima de 5, 6, 7 microgramos por kilo minuto son dosis realmente muy altas que aumentan el riesgo de taquicardia, de arritmias, porque es un análogo de catecolaminas. Entonces, aunque claramente aumenta la fuerza de contracción, también puede ser bastante arritmogénico. Rara vez uno utiliza levosimendan en las dosis topes que proponen o que uno ve en el inserto o están en las dosis de este medicamento. Y el milrinone y el levosimendan ya les hablaba ampliamente que son medicamentos que están reservados para la unidad de cuidado intensivo. El milrinone generalmente lo ponemos sin poner carga de milrinone, lo arrancamos de una vez de 0.375. Es una de las posibilidades. El levosimendan a 0.05, 0.1 microgramos kilo minuto son posibilidades
que funcionan y funcionan bastante bien cuando sabemos que hay disfunción miocárdica que responde a los inotrópicos, y cuando no, pues ya continuamos con el paso adicional, que es pensar en un balón de contrapulsación intraaórtica. Finalizado esto, arrancamos a hablar la parte neurológica. ¿Cómo le va a nuestros pacientes? Vale mucho la pena tratar de establecer cómo se encuentran nuestros pacientes desde el punto de vista neurológico antes de la administración de la sedación. Y cuando arrancamos con la sedación hay que tener mucho cuidado. Muchas de las infusiones continuas van a generar hipotensión y bajo gasto, y tengo que tener eso en consideración. Se deberían utilizar agentes de acción corta para evaluar cómo van nuestros pacientes. Hay una recomendación muy importante, y es que cuando utilizamos sedantes de acción corta, la monitorización electroencefalográfica para poder hacer una evaluación neurológica temprana es muy útil. Yo los desmonto y no van a tener un periodo de influencia muy largo, pero aquí hay algo que creo que vale la pena tener en consideración. Los pacientes que llegan a las unidades de cuidado intensivo en estado posparada cardíaca, para tratar de establecer pronóstico neurológico hay que esperar 72 horas. Es bastante común que los pacientes al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, desde el ingreso, el intensivista esté tratando de establecer pronóstico neurológico basado a veces en información no muy objetiva de cuánto fue el tiempo de paro cardíaco, de asumir que quizás la reanimación no fue una reanimación bien hecha, decir, no, 20 minutos de paro, el pronóstico es bastante malo, miren que este paciente no responde a nada. También existe un aturdimiento cerebral, también existen activación de múltiples vías cerebrales que pueden realmente ser intervenidas, y hay que darle 72 horas de manejo bien establecido desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista metabólico, el soporte que se requiere, pero se convierte en un error garrafal cuando el paciente en esas primeras horas del posparo cardíaco pues es simplemente sometido a lo que conocemos como la profecía autorrealizada. Ese paciente está muy mal, no voy a hacer mucho, y pues si no haces mucho probablemente el resultado no vaya a cambiar. Vale mucho la pena. Hay que darle manejo a las convulsiones, y hay muy buenas medidas. Levetiracetam, brivaracetam o ácido valproico se pueden considerar como algunas medidas muy muy útiles, y el electroencefalograma también permite identificar pacientes que están en estatus no convulsivo y que claramente si no se tratan pueden empeorar el pronóstico. Entonces la evaluación neurológica es muy importante. Cuando estamos en niveles de baja complejidad, nos toca tratar de establecer lo que podamos hacer neurológicamente, evaluar las pupilas y evaluar la presencia o no de episodios convulsivos. Pero cuando llega a la unidad de cuidado intensivo sí es necesaria la electroencefalografía. Algunos monitores permiten hacerlo de forma continua y poder establecer esos periodos ictales, esos periodos comiciales que pueden llegar a tener un impacto muy muy grave, y que si los podemos monitorizar y los podemos manejar van a ser muy útiles. El control de la temperatura. Este aspecto es crucial en el manejo posparo cardíaco, y lo vamos a abordar de una manera pues más exhaustiva de la que se hace habitualmente, porque hay una complejidad en la evolución de las recomendaciones, y es un asunto bastante complicado. ¿Cuánta es la temperatura ideal y quién se beneficia de ese aspecto de la temperatura? Generalmente las recomendaciones van a variar significativamente. La temperatura se ha manejado en valores entre 32 y 34 grados, luego de 32 a 36. El COR inicialmente respaldó ese rango de 32 a 36 para adultos que habían experimentado un paro cardíaco extrahospitalario y que estaban comatosos. Sin embargo, el panorama cambió luego de un ensayo clínico el 2013 de Nielsen, donde es el estudio más grande y con mayor calidad que se ha hecho hasta la fecha, y este ensayo comparó un objetivo de 33 con uno de 36 y no encontró diferencias significativas en la mortalidad ni en los resultados neurológicos a los 6 meses. Bueno, entonces estos hallazgos generaron una importante controversia en la comunidad médica y dejaron la puerta abierta hasta que se hizo un ensayo muy grande en el 2019 que se llamaba el Hyperion, que hizo Lascarru y sus colaboradores en el 2019, y ellos investigaron la hipotermia a 33 grados comparándola con normotermia a 37 en pacientes con ritmos no desfibrilables, mostrando una tendencia hacia una mejora en el resultado neurológico cuando se bajaba la temperatura a 33 grados. Aunque
el significado de la diferencia estadística fue muy marginal, el estudio presentó muchas limitaciones. Por ejemplo, se presentó mucha fiebre en el grupo de normotermia. El hito más reciente, mucho más reciente, es el ensayo que se llamaba el TTM2 de Danswick y colaboradores, que comparó la hipotermia a 33 grados con normotermia dirigida evitando la fiebre, con un objetivo, con una temperatura que debería ser menos de 37.8. Y este estudio no encontró un beneficio adicional de la hipotermia en la supervivencia o en el resultado funcional, y eso es un golpe al cuello. Yo les tengo que contar que en mi centro yo no tengo experiencia en hipotermia ni en dispositivos para bajar la temperatura, que hay dispositivos que a través de una vía central tras la administración de fluidos a 4 grados se puede bajar la temperatura. Generalmente algunos de mis profesores, como el doctor Héctor Arroyave, tiene y tuvo mucha experiencia en el control específico de la temperatura en centros, acá como en el Hospital San Vicente Fundación, donde necesitaba una participación irrestricta del personal de aseo, porque ponían hielo y el hielo se descongelaba y generaba una verdadera catástrofe en la unidad de cuidado intensivo. Pero él tenía bastante experiencia. La otra es la determinación de la temperatura central. No se puede hacer con temperatura de la piel. Generalmente esos valores de temperatura se deberían lograr con un termómetro en el tercio distal del esófago o rectal, o incluso en termómetros timpánicos. Entonces ese es un reto muy importante, porque mantener al paciente frío es difícil, mantenerlo en un rango de temperatura y que no se está recalentando o que no se esté yendo a una hipotermia severa. Entonces esto es un asunto complicado. El ThermoGuard, que es el dispositivo de Sol que les decía, que funciona con la instilación de solución fría y que puede mantener la temperatura, es una buena medida, solo que es un dispositivo en general costoso para nuestro medio, y que estoy seguro que algunos centros en Bogotá, como la Fundación Cardioinfantil, la Fundación Santa Fe, o en Cali, centros como Valle del Lili, pueden tener esa posibilidad, centros de excelencia, pero no, nosotros en centros como el nuestro no tenemos la posibilidad de manejar hipotermia. Así que les cuento que no hay mucha experiencia. Lo que la vida me ha permitido ver en las pocas veces que me ha tocado ver hipotermia inducida, los pacientes sangran más, claramente por la coagulopatía que se genera por la hipotermia, y suelen infectarse más. El frío genera disminución en la activación del complemento y disminución en la respuesta inmune, que puede favorecer infecciones. Esto puede ser discutible y se puede hablar desde el riesgo-beneficio, pero ya sabemos claramente hoy que valores cercanos a la normotermia, y que incluso más aún que la hipotermia, evitar a toda costa la fiebre, pues tiene un impacto neurológico más significativo, y hay que tenerlo en consideración. Entonces las guías actuales recomiendan la monitorización de la temperatura central y predicción activa de la fiebre, más importante aunque un valor hipotérmico, y no recomiendan de manera específica el inicio de la hipotermia en escenarios prehospitalarios, cosa que se intentó en el pasado. En el pasado, sistemas prehospitalarios norteamericanos ponían una sábana húmeda y prendían el aire o encendían el aire acondicionado de la ambulancia para iniciar el proceso de enfriamiento activo que se tenía en consideración. Así que este es la última parte de algunos de esos aspectos fundamentales que nos queda en el tintero. Bueno, hay varios aspectos que yo creo que vale la pena, y para mí uno de los aspectos fundamentales es recordarles que había una estrategia que se denomina la estrategia por peldaños o la estrategia por escalones. Se las voy a recordar, se las voy a mencionar, y con eso finalizamos nuestra revisión del día de hoy. Entonces la primera medida que es muy importante será la monitoría continua, inicial, completa, y el manejo de la vía aérea de oxigenación con los detalles que queremos. Queremos llevar los pacientes a normocapnia, queremos los pacientes saturando adecuadamente con las consideraciones de vía aérea que les he mencionado y que pues son fundamentales. La oxigenación es muy importante. La segunda hace referencia al manejo hemodinámico del paciente, a la aproximación, y a que más que seguir metas, tenemos que tratar de perfundir adecuadamente en nuestros pacientes, tratando de evaluar hemodinámicamente su condición y utilizando las medidas más apropiadas. El siguiente escalón o tercer escalón haría referencia a un electrocardiograma temprano, manejo de arritmias y la determinación de quién debería ir a coronariografía. Entonces, aspectos claves:
no está indicada la administración de antiarrítmicos de forma empírica. Ha sido realmente histórico el hecho del uso de infusiones de amiodarona en el posparo. Y hoy no hay evidencia ni para ritmos desfibrilables ni para ritmos no desfibrilables. Y es que la reducción en la recurrencia del paro se fundamenta más que en la infusión de amiodarona en la solución de la causa de paro. Y ese aspecto es fundamental, ese aspecto es claro. Entonces necesitamos claramente enfocarnos en tomar un electrocardiograma. Si hay elevación del segmento ST, ese paciente va a necesitar una estratificación invasiva temprana que tiene un nivel de evidencia 1, y los pacientes que tienen o que tuvieron una parada cardíaca por fibrilación ventricular en el escenario de muerte súbita, incluso no teniendo elevación del segmento ST, se puede establecer que hasta un 25% de esos pacientes podrían tener alguna oclusión de un vaso importante y se van a beneficiar en términos de supervivencia y mejoría, que vale pues la pena considerarlo. Y los pacientes que tienen inestabilidad eléctrica, que tienen esa tendencia a hacer TVs no sostenidas, que entonces más allá de la amiodarona, que aquí quizás haya que considerarla, pues también vale la pena la estratificación invasiva para tratar de verificar si realmente esto está obedeciendo a un problema isquémico, sin descartar también alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas. El corazón en acidosis metabólica se hace más irritable, y por supuesto cuando hay trastornos de la calemia, del potasio, o trastornos del magnesio, que también hay que vigilarlos y es importante tenerlos en consideración. Por ejemplo, los pacientes que tienen o tuvieron paro por una taquicardia ventricular polimorfa de puntas torcidas, por una torsada de Poix, torsades de Pointes, como se escribe en español, vale la pena el concurso en el posparo de una infusión de al menos 1 gramo por hora por las 3, 4, 5 siguientes horas, porque no necesariamente el valor del magnesio en los laboratorios se correlaciona con el valor intracelular del magnesio. Y eso es una polémica muy importante. En el siguiente paso, una sonda vesical puede ser una medida útil para cuantificar la diuresis. Si no la puedo cuantificar o no puedo hacerlo de esa manera, pues trataré de hacerlo en la forma en que mejor pueda, y posterior a esto tratar de hacer una reanimación que me permita mantener una diuresis adecuada, un manejo de la glicemia no muy estricto. La meta es de 140 a 180 el valor de la glicemia, y esa es la meta, que es muy importante. Y los paraclínicos que sean necesarios. ¿Cuáles paraclínicos? Pues a los que tenga acceso, depende del lugar donde esté. Si tengo unos gases arteriales con lactato, magnífico. Si tengo la posibilidad de una placa de tórax, hay que tomarla. Muchas lesiones pueden ocurrir como consecuencia de las compresiones, lesiones como neumotórax, fracturas costales, contusiones pulmonares y a veces incluso laceraciones hepáticas o esplénicas con compresiones que son un mecanismo de vida fundamental, pero que pueden tener estas condiciones que les he mencionado. Y ya algunas cosas específicas, pilas con los biomarcadores cardíacos en un paciente que solamente por el hecho de estar en paro pues va a tener injuria miocárdica, y esos valores van a verse alterados, pero sí puede ser útil para poder tener puntos de partida. Después de los paraclínicos, pues lo último es la parte neurológica, donde ya les he hablado suficientemente de esto, en el que vuelvo y les hago énfasis: 72 horas para tomar decisiones con respecto a pronóstico. En algunos casos en particular, la competencia de neuroimágenes es muy útil. Las resonancias en fase de difusión-perfusión son una muy buena posibilidad, y cuando hay posibilidades específicas de medir enolasa cerebral específica, proteína fibrilar, y hay algunos biomarcadores, también es una buena medida. En mi centro no los tengo disponibles, pero sí sé que algunos centros de excelencia pueden llegar a tener estos biomarcadores y con ellos tomar algunas determinaciones, tener la posibilidad de tomar potenciales evocados somatosensoriales. Esas son posibilidades que aumentan esta posibilidad de tomar decisiones mejor informadas. Así que el cuidado posparo cardíaco es un asunto apasionante, no es sencillo, necesita muchísimo entrenamiento. Yo creería que tanto o más que la reanimación cardiopulmonar propiamente dicha, que el cuidado posparo cardíaco y el síndrome posparada cardíaca, que ahora sabemos que tiene unos elementos muy importantes, que es un síndrome de isquemia reperfusión, un síndrome de reperfusión, que hay un aturdimiento miocárdico, el stunning cardíaco, que hay ese problema en el sistema nervioso central,
y que probablemente se mezcle con la causa de paro y los subyacentes, lo hacen un síndrome bastante complejo, que desde la fisiopatología tiene muchas cosas. Recuerden que cada podcast en el que hablamos trae un artículo, trae una entrada en el blog de www.emercrit.org, donde van a poder profundizar más sobre los estudios que les he hablado, sobre el estudio Vox, sobre el estudio Tomahawk, que es un estudio de coronariografía, sobre los estudios de shock IVP, de los pacientes que se les pone balón de contrapulsación intraórtico, de los pacientes que van a ECMO. Ahí están mencionados y los pueden evidentemente leer para que amplíen su conocimiento. Si eres instructor de ACLS, este tema hay que profundizarlo, hay que enseñarlo con mucho ahínco, porque de nada sirve una reanimación bien hecha, bien fabricada por un equipo de reanimación de alto desempeño, si al final, a la hora del posparo cardíaco, no tenemos mucho que ofrecerle al paciente. Lo que va a pasar es que la recurrencia va a aparecer. Les quiero agradecer enormemente la atención hasta este punto. Les quiero contar que nuestra próxima cita, en nuestro próximo episodio, en nuestro siguiente viernes, vamos a hablar de terapia eléctrica. Vamos a hablar de desfibrilación, vamos a hablar de ondas monofásicas, bifásicas, exponenciales truncadas, rectilíneas atenuadas, multipulso, cuál sí, cuál no, por qué. Porque hablamos de joules y no hablamos de amperios y de voltaje, secuencia de desfibrilación secuencial o doble secuencial o simultánea, cambio de vector. Vamos a hablar de todos los aspectos que tienes que saber de terapia eléctrica. La desfibrilación, una de las herramientas más importantes, ha cambiado a lo largo del tiempo, y vamos a hablar de los aciertos, de las fallas y de toda la evidencia con respecto a la terapia eléctrica en el contexto de paro cardíaco. Así que una vez más les agradezco enormemente que hayan llegado hasta este punto. Les agradezco también por esta contribución pequeña, el crecimiento pequeño en YouTube, en Spotify. Pero créanme que para los que alcanzan a escuchar esto, compartir esto me llena de alegría y me llena de orgullo. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Emercrit Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Un abrazo muy especial a todos.